¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos un domingo más aquí en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura. Como siempre a esta hora de la mañana, como siempre en simultáneo con nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Hoy domingo, día muy especial porque desde hace ya un poquito más de una hora, ¿no? Están ya constituidas, se están comenzando a constituir las mesas para las elecciones primarias que se desarrollan el día de hoy. Elecciones que, recordarán ustedes, son elecciones voluntarias, no ocurren en todas las comunas, así es que lo invitamos a que busquen salver.cl. Uno, si en su comuna toca primarias, y dos, si en primaria, la invitación Pedro Pizarro a ir a votar. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Eugenio, ¿cómo estás? Buen día a usted que nos está acompañando una semana más, gracias por la sintonía que nos ha dado. Tal como tú dices, Eugenio, la elección de estas primarias es voluntario, pero siempre hay que participar, siempre es importante dar su opinión, así que si en su comuna hay elección primaria o en su región hay primaria para gobernador regional, vaya, vote, dé a conocer cuál es su preferencia y con eso no deja que otros tomen la decisión por usted. Exactamente, a no olvidar que en las primarias todos pueden votar, incluso las personas que son independientes pueden votar. Ahora, los únicos que están excluidos es, por ejemplo, si hay una primaria del oficialismo, no pueden votar militantes de partidos de la oposición. Sí. Y viceversa. Pero somos tan poquitos los que somos militantes de partidos a esta altura. Es súper amplio y hay elecciones en diferentes partes de gobernadores regionales y para elegir a los candidatos a alcalde. Así es que usted, si tiene la posibilidad de participar, lo invitamos a que lo haga. Así es. Sí. Oiga, a propósito de esta semana que ha estado tan llena de comentarios y de cosas, hoy hemos traído un gran invitado para conversar respecto de lo que ha sido, insisto, comentario toda la semana, que es la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Así es, vamos a ir analizándola porque la cuenta pública tiene hartos mensajes, tiene algunas cosas que son buenas, tiene muchas que son malas, tiene algunas que están repetidas, tiene algunas que hay que hincarle un poco más el diente o hacerle un doble clic, como dicen en otro programa, para efectos de irla entendiendo, y para eso tenemos un invitado que ya nos acompañó acá. A propósito de las elecciones que estábamos hablando también, lo vamos a ver en la papeleta a fin de año, pero ex diputado de la Archi en la quinta región, toda una vida ligada a la quinta región, con una gran experiencia, director ejecutivo del Instituto Libertad. Don Luis Pardo, ¿cómo estás, Luis? Gracias por acompañarnos nuevamente en el programa. No, gracias a ti, Pedro, gracias, Eugenio, por esta invitación y la posibilidad de estar nuevamente en la pizarra de Pizarro, desmenuzando hoy día la cuenta pública presidencial. Un hombre que conoce además muy bien todo este ambiente de la radio, sin ir más lejos. Así es, porque conoce muy bien el ambiente de la radio. Exacto, porque fue presidente de Archi en su momento también, Luis Pardo, a no olvidarlo. Así es. Entonces, a ver, vayamos viendo el tema de la cuenta pública, porque hay mucha gente que la cuenta pública, somos poquitos los que la vemos entera, hay muchos que como que se leen un resumen o se leen un poco lo que aparece en prensa después. La gran mayoría ve solo los titulares. Ve solo los titulares, pero hay harto detalle que va saliendo en esta cuenta pública y hay que irla como interpretando. Yo quiero partir hablando de un tema que es el que nos convoca habitualmente acá en el programa y que me decepcionó mucho. No hay, creo que más de un minuto a lo que es la reforma previsional. Y creo que el gobierno tenía una posibilidad de oro de decir, ¿saben qué? Escuché a la mayoría, ¿saben qué? Voy a cambiar el proyecto, ¿saben qué? Voy a ir por lo que quieren, en el sentido de que las platas de las cotizaciones de los trabajadores queden en los trabajadores, en que voy a fortalecer la libertad de elección, en el fondo que voy a hacer que la reforma previsional sea algo viable, pero no dijo nada más que decir, ojalá se pongan de acuerdo en el proyecto mío, que ya sabemos que es malo y que no tiene mayoría. Entonces, como que no sé si le deja mucho piso al resto de la discusión de la reforma previsional, como que fue medio decepcionante en esa parte. No sé si uno podría haber esperado un poco más. Sí, sobre todo que el gobierno viene insistiendo desde hace mucho rato en que la derecha le niega la sal y el agua y particularmente le impide avanzar con este proyecto que para ellos sin duda es muy importante y para el país también es importante. El tema previsional es importante para todo Chile. Pero el hecho de que el presidente le haya dedicado 60 segundos al tema previsional significa que tácitamente renunció no solo a la reforma previsional, sino que renunció a las grandes reformas. En definitiva, el mensaje presidencial nos deja la sensación de un gobierno que se quedó sin repertorio, que tuvo que recurrir a 5 o 6 elementos de la cuenta pública del 2023 para rellenar parte de lo que señaló durante su larga exposición. Y en los temas importantes, efectivamente, hay una renuncia, a lo menos tácita, y eso es preocupante, porque la verdad es que el gobierno podría, como tú bien señalas,
hacer los cambios en línea no solo con lo que la oposición le pide, sino que con lo que la ciudadanía le está exigiendo. Por ejemplo, que los 6 puntos vayan efectivamente a capitalización individual, no por un tema ideológico, sino que justamente porque si se le quitan esos 6 puntos a la clase media no tiene ninguna otra opción de mejorar sus pensiones futuras, porque solamente por la vía del ahorro individual ese segmento importante de la población puede mejorar sus pensiones. Entonces, habría bastado que el presidente lanzara, ¿no es cierto?, algún tipo de oferta de ese tipo para haber nuevamente puesto el tema en el debate. Sin embargo, renunció aparentemente a esa reforma y quizá a todas las reformas estructurales, porque la ley del aborto sabemos que es una ley que es parte de su programa, pero que no tiene piso tampoco político para avanzar. Sí, es muy curioso esto que el presidente ofrezca y pida cosas tomando en consideración que no tiene los votos. Es algo que incluso él debió haberlo visto en el momento en que ganó la misma elección presidencial, o el momento en que pasó a la segunda vuelta, porque era cosa de mirar cómo era la composición del Parlamento para darse cuenta que un programa como el que él pretendía impulsar era imposible. Y claro, seguramente la gran apuesta de Gabriel Boric era ganar el plebiscito de septiembre, cambiar completamente la estructura del Parlamento y con eso, bueno, intentar hacer las reformas que él tenía presupuestadas con su grupo de izquierda. Pero hay dos cosas que quiero preguntarle, Luis, que me asaltan a partir de lo que usted dice. Porque, por una parte, el tema de las pensiones, si bien el presidente habló muy poco y lo que pasó al Senado es básicamente la carpetita, porque en realidad es un cascarón vacío. O sea, en el fondo, ya legislemos, pero quien tiene que arreglar el panizo es el Senado. Por una parte, claro, es un anuncio que a lo mejor no fue mucho más allá, porque en verdad no tiene mucho más para ofrecer, salvo que la reforma pasó al Senado. Pero hay otra cosa que es bien importante, que alguien dijo por ahí que el presidente habla a través de sus ministros. Y la ministra Jara ha sido particularmente insistente en este tema del seguro social. Ellos han sido muy insistentes en el tema del seguro social e insisten en esta retórica de que la oposición no está cediendo en nada. Entonces yo quisiera preguntar, a partir de su visión analítica de lo que está pasando, es, uno, ¿la oposición en efecto se está negando? Y dos, ¿dónde está cediendo la oposición frente a las propuestas que está haciendo el gobierno sobre esta materia? Lo que pasa es que mirado de afuera, claro, se puede generar esa ilusión o esa percepción de que la oposición se opone y el gobierno tiene toda la voluntad de ceder. Pero hay que pensar que el proyecto de reforma que presentó el gobierno es un proyecto elaborado sobre la base de que iban a ganar la elección, el plebiscito, ¿no es cierto?, de la constitución del primer proceso constituyente, que era un disparate. Entonces, entran a tramitación con un proyecto de ley que es totalmente refundacional, que no solo elimina las AFP, sino que elimina todo lo bueno que implicaba, por ejemplo, que el Estado, a través de la superintendencia y a través de ciertas normas, tuviese normado dónde pueden y no pueden invertir las AFP o quien quiera que sea que las reemplace. Eliminaba, por supuesto, lo que es la capitalización individual, no solo porque el 6% lo llevaba a este seguro solidario, sino que porque además tenía todas las condiciones para eliminar, ¿no es cierto?, las posibilidades futuras de el ahorro individual. Entonces, parte con un proyecto con el tejo extremadamente pasado y, en definitiva, hoy día lo que está haciendo son pequeñas concesiones sobre la base de un proyecto que ellos mismos saben que no tiene sustento y que desconoce, entre otras cosas, que hoy día tenemos una PGU. Entonces vemos frecuentemente a la ministra hablar de gente que gana 27.000 pesos, 50.000 pesos, y ¿por qué no dice que son eso más los 207.000 pesos de la PGU? Entonces, en definitiva, yo creo que es un juego más bien político que una intención auténtica de ceder y hacer una reforma, porque hay muchos aspectos de la reforma en que la oposición sí está de acuerdo. Hay muchas materias en las cuales podemos avanzar, pero yo creo que el problema de fondo es que el gobierno no quiere renunciar a su proyecto base, que es muy extremo y que es imposible modificarlo sin hacerle cambios muy profundos. Sí, ahora, perdón, le quiero hacer una pregunta a los dos, porque yo también lo escuché la semana y creo que sería súper bueno e interesante aclararlo, por lo menos poner el punto de vista arriba de la mesa respecto de lo siguiente. En el gobierno se ha dicho a través de sus voceros, sus parlamentarios, todo eso, que el 6% adicional es un 6% que lo pone el empleador,
que lo pone el empleador. Por lo tanto, como es un dinero que no proviene del trabajador, perfectamente es posible que se pueda destinar a otras cosas, porque ellos dicen lo que nosotros queremos es que haya mejoramiento de las pensiones hoy día y que este mejoramiento de las pensiones puedan ir creciendo y ampliándose hacia el futuro. Entonces, uno, podemos aclarar la naturaleza precisamente de dónde viene este 6% extra, y dos, cómo se hace para mejorar las pensiones hoy día, que es lo que quiere hacer el gobierno. A ver, lo hemos dicho acá y lo vamos a reiterar. Si bien la ley dice que es un 6% de cargo del empleador, cuando uno tiene alguna experiencia habiendo trabajado, cosa que probablemente a muchos en el gobierno actual les falta porque pasaron del centro de alumnos al gobierno, sabes de que lo que la empresa ve al momento de contratarte es el costo empresa. Y el costo empresa implica ver el monto de la cotización que se va a pagar. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que para los futuros contratos, los contratos en Chile duran un promedio de un año, lo que te van a ofrecer a nivel de líquido va a ser más bajo. ¿Por qué? Porque el costo empresa va a ser mayor. Y si tu contrato se mantiene vigente, cuando tú vayas a pedirle a tu jefe la próxima aumento de sueldo, en vez de subirte X cantidad, te van a subir X menos algo. ¿Por qué? Porque te van a restar lo que para la empresa está costando mantener la remuneración tuya vigente. Entonces, al final del día, se termina traspasando en todo parte al sueldo del trabajador. Y aunque la ley diga que es de costo del empleador. Entonces, por eso es que ese juego puede servir a nivel de verbal, formal, pero en la práctica se termina traspasando a remuneración porque ellos dicen, igual. Dicen cuando se trata del 10% o el 10,5%, que corresponde a la cotización del trabajador, ellos dicen nosotros no queremos tocar nada. Ellos, o sea, ahora ellos dicen nosotros no queremos tocar nada. Ya, ok. Entonces, si nosotros no queremos tocar nada de lo que es la plata de los trabajadores, no entiendo por qué la oposición no nos permite poder trabajar con ese 6% de cotización extra que no proviene de los trabajadores. Eso es lo que dicen ellos. Pero lo que más preocupa, y aquí quiero ir con Luis, es, ellos dicen, nosotros queremos mejorar las pensiones ahora. Esa es la urgencia absoluta y que sería impresentable que pasara un periodo más sin que las pensiones mejoraran hoy día. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, primero aclarar y decírselo especialmente a los jóvenes que mejorar las pensiones ahora con el mecanismo que propone el gobierno significa empobrecer las pensiones futuras de esos jóvenes que hoy día van a contribuir con ese 6% adicional a mejorar las pensiones ahora. Nosotros hemos propuesto varias fórmulas a lo largo de la discusión. De partida se trata de mejorar primero las pensiones de las mujeres, que son el grupo que está más afectado, producto de, todos sabemos cómo las mujeres son perjudicadas en términos de menores periodos de cotización. Unas lagunas brutales. Sí. Trabajos más, por eso, lagunas, sí, producto de la maternidad, producto del cuidado. Además, trabajos más precarios. Las mujeres, y eso lo muestran todos los estudios, terminan en trabajos de menor calidad porque justamente tienen este riesgo, entre comillas, que lo justo sería que sea compartido por toda la sociedad y no se les impute solo a las mujeres. Nosotros propusimos en su momento un mecanismo de transferencia directa, por ejemplo, a las pensiones de las mujeres, destinar un 1%, por ejemplo, de ese 6% adicional a esas compensaciones, pero sin crear un monstruo estatal que lo administre y se coma la mitad o la totalidad de esos recursos, sino que haciendo una transferencia directa a través, por ejemplo, de la misma PGU. Sí. Entonces, hay mecanismos de compensación que se pueden utilizar hoy día y sobre todo en la medida que el gobierno siga aumentando la PGU para ir compensando a los grupos más vulnerables, empezando por las mujeres, pero también por los adultos mayores que hoy día están jubilados y tienen bajas pensiones. Pero hacerlo con cargo a las cotizaciones de los jóvenes, que eso es lo que se llama reparto, o sea, los que están trabajando hoy día le pagan a los que están pensionados, eso es lo que deteriora las pensiones futuras de esos jóvenes. Y estamos trasladando el problema que vivimos hoy día a esa generación cuando jubile en X tiempo más. Entonces hay otros mecanismos que han estado sobre la mesa, pero el gobierno está embelesado con esto del reparto, que viene de vuelta en todo el mundo, porque dicen, hay reparto en Dinamarca, claro, pero todos esos países vienen incorporando capitalización individual porque el reparto termina siendo de costo del Estado y termina en las deudas estatales que conocemos, Portugal, Grecia, Francia, España. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de hacer un buen sistema de pensiones hoy día, justamente recogiendo toda esa experiencia, pero la solución no es matar o deteriorar las pensiones futuras de quienes hoy día están trabajando, sino que buscando estos otros mecanismos de compensación. Así es.
Bueno, volvamos a la cuenta pública, porque aquí hemos hablado de lo que no estuvo y que Parece que este programa se inclina a las pensiones. y que nos hubiese gustado que estaba, pero no estaba. Vamos a lo que sí estuvo. Hay harta cosa que se escuchaba, pero que se escuchó antes. 40 horas, sueldo mínimo, etcétera. Porque cuando una cuenta pública tiende que empezar a repetir o reciclar material de otras cuentas públicas, ¿qué implica? La respuesta de Luis Pardo a continuación. Me encanta hacer esto como Don Francisco. Después de la siguiente pausa estamos con Luis Pardo, el director ejecutivo del Instituto Libertad, con quien estamos analizando la cuenta pública. Les quiero contar 3 cosas muy importantes. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de salud de los héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los héroes, vivir con ganas. Y en AFP Plan Vital, tu confianza es nuestra prioridad. Te asesoramos y acompañamos como socios de por vida con atención y asesoría experta para ti. Deposita tu confianza y cámbiate a AFP Plan Vital ingresando a traspaso.planvital.cl. Y en H Seguro Laboral queremos que tu equipo esté más protegido, más sano y más feliz. Y es por eso que te entregamos la mejor experiencia en servicio a través de nuestra amplia red de cuidado integral que va desde la prevención a la recuperación. H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. Estamos en Simple, la pizarra de Pizarro, con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro. Estamos con el director ejecutivo del Instituto Libertad, Luis Pardo. No se les olvide, hoy elecciones primarias. Información durante todo el día, por supuesto, a través de Agricultura. La pausa y ya estamos de vuelta. Hola, en Plan Vital queremos explicarte fácilmente cómo funciona el sistema previsional. Por eso, hablemos en confianza para responder tus dudas más frecuentes de una manera simple y directa. Las 2 preguntas que más nos hacen cuando enviamos la cartola mensual son: ¿qué es rentabilidad y qué es el valor cuota? La rentabilidad es la ganancia o pérdida que tienen tus ahorros en la AFP. Las AFP reciben tu cotización todos los meses y la invierten en distintos instrumentos financieros, como acciones y bonos. Esos instrumentos cambian de precio y las ganancias que obtienen esas inversiones son la rentabilidad. A veces tienen pérdidas, pero con el tiempo se recuperan. El valor cuota es la unidad de medida en la que se expresan los recursos acumulados por un trabajador en su cuenta individual y sube o baja dependiendo de la rentabilidad. Es decir, el dinero que cada afiliado ha acumulado en su AFP se traduce en número de cuotas y la rentabilidad de los fondos hace variar el valor de estas cuotas. Esperamos que con esto sea más fácil leer tu cartela mensual y como buenos socios de por vida te invitamos a seguir conversando y aclarando dudas. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con consultas médicas desde 990 pesos sin tope. Convenios dentales, kinesiología y clínicas móviles de salud. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Estamos de vuelta en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, como todos los días domingo. Insisto, recalco, subrayo, hoy elecciones primarias, son elecciones con voto voluntario. Por supuesto, usted puede ir a votar, infórmense en cervel.cl y además estamos con transmisión durante todo el día de Agricultura para tener la información minuto a minuto de lo que está pasando con estas elecciones y, por supuesto, la que a la gente más le importa, los resultados de estas elecciones primarias. Estamos con Pedro Pizarro, estamos con el director ejecutivo del Instituto Libertad, Luis Pardo. Quedó dando vuelta una pregunta de Pedro que tiene que ver básicamente con esta necesidad de repetir cosas, ¿cierto? Así es, con tu experiencia parlamentaria, tu experiencia a nivel de medio y poder entender un poco los mensajes. Cuando en una cuenta pública se recicla material de cuentas públicas anteriores, como ocurrió con 40 horas, sueldo mínimo y otras más que tú nos vas a contar, ¿qué implica? ¿Por qué ocurre eso en una cuenta pública?
Bueno, es un poco lo que decíamos al principio, es una cuenta pública, la verdad, muy pobre en términos de lo que puede dar cuenta de cosas efectivamente realizadas. Entonces, claro, cuando vuelve a tocar temas que fueron ejes de la cuenta pública del año anterior, como el royalty minero, como las 40 horas, como la ampliación del sueldo mínimo a 500.000 pesos, la estrategia nacional del litio, que dicho sea de paso todavía no cuaja, todavía no se sabe en qué va Sigue siendo estrategia todavía, a terminar sí. hasta ahora. Entonces, claro, eso da cuenta de que en esta cuenta faltaron materias contundentes para informar al país. ¿Y cuáles son las cosas que realmente dio cuenta? En materia de seguridad, y hay que reconocer, el presidente ha tenido él por lo menos un giro importante en su discurso. Hay que recordar que él estaba en contra de todo lo que hoy día está propiciando, y eso, más que criticarlo, hay que saludarlo positivamente. Sí. No siempre lo han acompañado sus parlamentarios, y esa es la gran incógnita. Sus parlamentarios, estamos hablando básicamente del Partido Comunista y parte del Frente Amplio. claro. Sí, parte del Frente Amplio, no todo el Frente Amplio, pero parte del Frente Amplio. Entonces, ¿pero cuál es la esencia de lo que informa? Informa una agenda legislativa que el gobierno se la atribuye, está bien, el gobierno fue parte de esa agenda, pero esa agenda fue posible gracias a la oposición. Porque si no fuera por la oposición, ninguno de los 55 proyectos de ley que se han aprobado en materia de seguridad habrían visto la luz, porque eran proyectos contra los cuales ellos estaban activamente desplegados hasta hace pocos años atrás y no han logrado en este periodo convencer a todos sus seguidores. Entonces, hay ahí una contradicción respecto de este mensaje que una oposición que les niega la sal y el agua, pero por otro lado, el gran logro que puede mostrar el presidente en su cuenta pública es que en tales y cuales proyectos de ley que ha sacado adelante, lo hizo gracias a la oposición. Y el otro gran elemento, que también es un cambio radical de discurso en el presidente y que por lo tanto también hay que felicitarlo, es poner por lo menos el crecimiento como algo importante y necesario para el desarrollo del país y por ende para el desarrollo de todas las políticas sociales. Si no hay crecimiento no hay empleo, pero además si no hay crecimiento no hay impuestos, y si no hay impuestos no hay recaudación para financiar todas esas políticas sociales. Pero otro cambio en el relato, porque el Frente Amplio venía con la idea del economista Mazzucato, del decrecimiento, y el crecimiento no era importante, y dada la coyuntura, bueno, evidentemente ahora retoma ese discurso que es más bien, no sé, uno lo emparenta más con la concertación que con el Frente Amplio. Así es, pero nuevamente, primero este relato del crecimiento donde el presidente se atribuye el control de la inflación, que es algo que es mérito más bien del Banco Central, sí, claro. Si bien hay que reconocer que el ministro Marcel ha llevado las cuentas públicas ordenadas y no ha habido un desbande, digamos, en el gasto público, no es menos cierto que la inflación, que además fue provocada por las políticas que ellos propiciaron, particularmente los retiros, es un mérito del Banco Central. Pero lo grave o lo complejo de esto es que, al igual que en la agenda de seguridad, revela las contradicciones internas del gobierno. El gobierno se felicita por un crecimiento del 2% y resulta que si crecemos al 2% nos vamos a demorar 50 años en llegar a los niveles de remuneraciones y de desarrollo humano que habríamos tenido de seguir con la senda de crecimiento que veníamos antes de la reforma de Bachelet y de todo este largo periodo en que ha caído la inversión y en que ha venido el país prácticamente ha estado estancado. Entonces, yo creo que el gobierno aquí nuevamente tiene esa contradicción. Por ejemplo, promueven una agenda para reducir la permisología, que es muy bueno, porque efectivamente no solo los grandes proyectos mineros, alguien que quiere poner un puesto para vender completo está sometido a un proceso, digamos, de burocracia gigantesco en los permisos municipales y en los permisos sanitarios, que derivan que mucha gente termina vendiendo en la informalidad o simplemente no puede iniciar su emprendimiento. Entonces, muy bien la iniciativa, yo he estado viendo eso, tuvimos al ministro Grau ahí en el instituto exponiendo, es una buena iniciativa, pero nuevamente sus propios partidarios no están plenamente convencidos de esto. Vemos que funcionarios de este gobierno, en ejercicio de sus facultades, paralizan proyectos que además son fundamentales para justamente la agenda verde. Cuando tú paras una línea eléctrica que va a permitir trasladar energía limpia, renovable, a lugares donde estamos consumiendo todavía energía proveniente de las plantas de carbón, ahí está la contradicción intrínseca de estos pensamientos tipo Mazzucato, en que por un lado el gobierno, el presidente, sus ministros parecen querer avanzar en una dirección,
pero arrastran una estructura de gente que no está muy convencida de este giro y seguimos más o menos en la misma incertidumbre. Sí, pues efectivamente cuando tú no estás muy convencido se nota, y ahí como que se nota ahí la falta de convicción en ese tipo de... Exacto. Como que voy para allá, pero no quería, pero ahora como que me vi medio forzado, y eso como que se nota ahí. Lo otro que me llamó la atención es algunos puntos que se anuncian, pero sin una bajada, como que lo hubiesen sumado a última hora. El tema del CAE, por ejemplo, que había causado cierto revuelo, que había como cierta inquietud de que dice que se va a hacer, pero no dice cómo. Dice, lo vamos a lograr, y dice una cosa media mágica, vamos a lograr hacerlo que sea sustentable en el tiempo y que no requiera más recursos, como que... se va a arreglar en sí mismo. No sé de dónde van a lograr, ojalá se pudiera, pero no anuncia cómo. Entonces como que se adelanta o como que genera una cierta expectativa sin saber cómo lo va a hacer. ¿Influye el tema que tengamos elecciones este año en los anuncios de cuenta pública? Yo creo que hay dos factores que explican lo que tú estás señalando. El primero es la necesidad del presidente de hablarle a su público, de mantener ese 30% que lo apoya contra viento y marea. Que es mucho. Que es mucho. Es muy preocupante porque además no es un 30% cualquiera. En su mayoría son profesionales, son gente joven, menores de 35 años, que tienen un poco y que son relativamente acomodados. La caricatura de Ñuñoa que no es caricatura, sino que fue el resultado del plebiscito, ¿no es cierto?, de salida del primer proceso constituyente, un poco da cuenta de eso. Entonces, el presidente necesita hablarle a ese público, necesita decirle: yo todavía soy de este lado, ¿no es cierto?, entonces voy a sacar adelante una ley para derogar el CAE o condonar el CAE, aunque todos sepamos que es materialmente imposible, o voy a tramitar esta ley de aborto, aunque sé que no tengo los votos, y todos esos anuncios tienen esa doble lectura. Por una parte, hablarle a su público, que necesita mantenerlo cautivo, que necesita mantenerle la expectativa de que, bueno, ahora no, pero más adelante vamos a poder hacer todas estas cosas que no nos han resultado, a pesar de que la realidad nos está diciendo que muchas de estas cosas son inviables en sí mismas. Y por otro lado, claro, anuncio que en septiembre, es decir, un mes antes de las elecciones, voy a lanzar el tema del aborto y voy a lanzar el tema del CAE, que son dos materias que movilizan particularmente a un sector de la sociedad y que pueden generar una incidencia en las elecciones. Entonces, en ese sentido, digamos, es bastante evidente, bastante explícita la intención presidencial y la estrategia del gobierno al anunciar estos proyectos. Fíjate que lo del CAE es bien interesante porque el presidente anunció que Chile va a postular a los Juegos Olímpicos del 2036. Sí. ¿Es viable eso tú con tu experiencia en el tema de deporte? Aquí viene, son cosas que, insisto, quienes hacen los discursos no se percatan de lo que hacen. El presidente dijo: vamos a postular a los Juegos Olímpicos de 2036. ¿Cuáles han sido los únicos Juegos Olímpicos hechos en Sudamérica? Los de Brasil, en Río de Janeiro. Tuvieron un costo de 13.000 millones de dólares. Eso significa que el presidente le dijo a su público que prefiere hacer los Juegos Olímpicos y no pagar el CAE. Que cuesta alrededor de 11.000, 12.000 millones de dólares. Exactamente. Dice: hacemos los Juegos, que cuesta exactamente lo mismo que condonar el CAE. Yo fíjate que ni siquiera creo que no hayan sacado esa cuenta, sino que es un poco el rezago de esta mentalidad de no tener noción de que los recursos son limitados, son finitos, y que por muy noble, por muy bonita que sea una causa, no basta eso para poder decir la voy a hacer. Y por lo tanto, y en eso consiste gobernar, uno tiene que priorizar los recursos. Entonces, vamos a arreglar la lista de espera, vamos a seguir permitiendo que la gente se muera esperando una operación o una consulta médica, vamos a esperar que la persona que tenga el cáncer avanzado porque no tuvo la hora oncológica para diagnosticarlo a tiempo, o le vamos a condonar el CAE. Yo no digo a todos yo no digo que todos los deudores CAE se les pueda meter en la misma categoría, pero sabemos que más del 50% de los deudores CAE paga menos de 2 UF mensuales, solo si están trabajando. Sí. Y que más del 90% paga menos de 3 UF, nuevamente, sí y solo si están trabajando, y que eso no sea más del 10% de lo que ganan. Entonces, vamos a perdonarle el CAE a esas personas que además han accedido a la educación superior,
o vamos a solucionar problemas tan dramáticos como las listas de espera, como las viviendas, como todos los otros problemas sociales que tenemos. Sí, y de sumo otro tema ahí que se sigue anunciando, yo creo que a esta altura la credibilidad es el tema de la deuda histórica con los profesores, que de nuevo dijo, vamos a... Pero tercera a mí ya cuenta los pública, profesores me da vergüenza ajena. pero no hay nada sobre la mesa, salvo anunciar. Yo no sé si a esta altura, cuando hace ese anuncio, alguien le creerá de que va a poder hacer algo por esa vía, porque ahí seguimos hablando de mucha plata. Ahora, está hablando de algo que nosotros propusimos en su momento y que no nos permitieron hacerlo porque mucha gente se opuso en forma muy radical, que es también con un sentido de realidad. Bueno, mejórenle la pensión a aquellos profesores, eso es financieramente viable, Eso sí. que están en esta categoría, que están catastrados, y hagámosles por lo menos el gesto de mejorarles el ingreso en una... Pero claro, si insistían en pagar una deuda millonaria, que nuevamente estaba fuera de las posibilidades financieras, y cuando uno conversa con los profesores que, sobre todo con los más mayores, ¿no es cierto?, que están con pensiones bajas y que están sufriendo el efecto, ¿no es cierto?, de la vejez, bueno, es mucho más realista mejorar esas pensiones. Y para claro. eso se pueden generar los recursos que pagar una deuda histórica en las proporciones que se ha estado señalando. Y te pregunto a ti, Eugenio, también, ya que conoces, y también a Luis, el tema del aborto que se robó un poco la agenda. A mi juicio, un tema, primero, que no hay que enganchar porque no tiene viabilidad por ningún lado. ¿Se lanza con ese objetivo, como de tapar el resto del discurso? No, yo creo que es otra cosa. No sé si Luis está de acuerdo con lo que quiero plantear, pero si nos remontamos al segundo plebiscito, el de diciembre del año pasado, uno de los elementos clave fue que logró instalarse que el proyecto constitucional ponía en riesgo el aborto en 3 causales. Que no era así, pero se Pero se instaló y se instaló bien, claro. y eso tuvo una consecuencia, y es que mayoritariamente las mujeres votaron en contra. Si uno ve la encuesta Academ de hace una semana, la encuesta Academ señalaba que solo un 10% estaba a favor del aborto sin causales permanentemente, un 22% estaba de acuerdo con un aborto sin causales hasta la semana 14, un 15% quería prohibir el aborto, pero un 56%, es decir, la mayoría de los chilenos y chilenas, está hoy conforme con la manera en que se terminó por resolver la situación del aborto. Entonces, la sensación que yo digo que el gobierno lo que intenta hacer con esta discusión del aborto es llevar agua a su molino, tal como lo hizo en el proceso electoral pasado del mes de diciembre, que le rindió fruto. Y volver a decir, bueno, nosotros queremos una situación de aborto más liberalizado, son ellos los que quieren retroceder en derechos reproductivos y sexuales. Yo creo que quieren más o menos tomarse de la estrategia que le rindió frutos en el plebiscito de diciembre para llevarlo de cara a la elección municipal de octubre. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que lo están haciendo, porque tú mismo describiste las cifras. La inmensa mayoría no está de acuerdo con un aborto libre sin restricciones. Por lo tanto, nuevamente es llevar agua a su molino, pero más que llevar agua a su molino, mantener el agua que tienen en su molino, que es el feminismo, que es una parte, el feminismo es la forma, digamos, que está, digamos, planteado dentro de la coalición del presidente, que es un feminismo muy ideologizado y muy extremo, que lo que busca es justamente el aborto libre, pero es un 15%, es un 20%, pero es un 15-20% de su voto duro, y por eso que pone este tema sobre la palestra. Sí. Pero es un tema que nuevamente le va a colatear también al gobierno, porque no es un tema que tenga una adhesión popular. Es distinto decir, voto en contra de este proyecto constitucional porque amenazan la ley de aborto en 3 causales, que voy a ponerme de acuerdo con a apoyar a este gobierno porque está con una ley de aborto. Y le generó un coletazo con la democracia cristiana que yo creo que no se lo esperó. Porque claro, una cosa es de que... Y no solo con la democracia cristiana, han salido ya varios parlamentarios socialistas, Naranjo, Espinosa, la misma Bodanovich, que entiendo que no están de acuerdo con el aborto libre y están disconformes además con que el presidente lo haya anunciado sin conversarlo previamente. Sí, ese coletazo yo creo que no lo habían pensado. Exactamente, y bueno, una de las consecuencias parlamentarias, de hecho, en la votación en la semana de la modificación de la ley Zamudio ya se notó una tensión con la democracia cristiana. Esa modificación era muy mala. Bueno, pero ya se notó una tensión con la democracia cristiana que, insisto, probablemente es consecuencia un poco de lo que pasó. Les quiero contar 3 cosas muy importantes. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días, y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos
Especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas. Y en AFP Plan Vital, tu confianza es nuestra prioridad. Te asesoramos y acompañamos como socios de por vida con atención y asesoría experta para ti. Deposita tu confianza y cámbiate a AFP Plan Vital ingresando a traspaso.planvital.cl. Y en H Seguro Laboral queremos que tu equipo esté más protegido, más sano y más feliz. Es por eso que te entregamos la mejor experiencia en servicio a través de nuestra amplia red de cuidado integral que va desde la prevención a la recuperación. H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. Estamos con Pedro Pizarro, estamos con el director ejecutivo del Instituto Libertad Luis Pardo. Estamos en Simple, la pizarra de Pizarro a la pausa y ya estamos de vuelta. Hola, en Plan Vital queremos explicarte fácilmente cómo funciona el sistema previsional. Por eso, hablemos en confianza para responder tus dudas más frecuentes de una manera simple y directa. Las dos preguntas que más nos hacen cuando enviamos la cartola mensual son ¿qué es rentabilidad y qué es el valor cuota? La rentabilidad es la ganancia o pérdida que tienen tus ahorros en la AFP. Las AFP reciben tu cotización todos los meses y la invierten en distintos instrumentos financieros, como acciones y bonos. Esos instrumentos cambian de precio y las ganancias que obtienen esas inversiones son la rentabilidad. A veces tienen pérdidas, pero con el tiempo se recuperan. El valor cuota es la unidad de medida en la que se expresan los recursos acumulados por un trabajador en su cuenta individual y sube o baja dependiendo de la rentabilidad. Es decir, el dinero que cada afiliado ha acumulado en su AFP se traduce en número de cuotas y la rentabilidad de los fondos hace variar el valor de estas cuotas. Esperamos que con esto sea más fácil leer tu cartela mensual y como buenos socios de por vida te invitamos a seguir conversando y aclarando dudas. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con exámenes desde copago cero y telemedicina desde 2.990 pesos. Descuentos y reembolsos por compras en farmacias. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Radio Agricultura. Por supuesto, no se les olvide, hoy es el día de las elecciones primarias. Si puede votar, usted, o sea, si hay elecciones primarias en su comuna, usted puede libremente votar, así es que tome en consideración aquello. Por supuesto, en Agricultura vamos a estar todo el día con la información de lo que esté pasando en este proceso y por la noche con los resultados y, por supuesto, también el análisis de lo que ha ocurrido en esta jornada electoral. Estamos con el director ejecutivo del Instituto Libertad Luis Pardo, con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro. Hemos estado hablando de la cuenta pública del presidente, fundamentalmente esto enfocado a los temas que a nosotros nos importan y nos involucran, que son temas de la economía, temas que tienen que ver con la seguridad social. Vimos el tema de las pensiones. Tenemos más, Pedro, también. Tenemos más también. Bueno, hubo un anuncio, el presidente dice haber creado a nivel de empleo 500.000, que le generó una polémica ahí con el diputado Bobadilla, porque parece que gran parte de sus empleos son empleos públicos y esa parte que se la sacaron a relucir no le gustó al presidente. Pero luego de eso, y cuando dice que quiere generar más empleo en forma como genérica, sin dar mucha herramienta del cómo, saca un anuncio también para la barra brava de este tema de la negociación multinivel o ramal, que explicándolo bien en simple implica que todas las empresas de un mismo rubro negocian colectivamente en forma conjunta. O sea, es una petición de la CUT. Que es una petición de la CUT que hay que ir del Partido Comunista. A las peticiones de la CUT. Si usted tiene una pizzería, va a tener que negociar junto con las grandes cadenas los trabajadores suyos, y eso probablemente va a hacer que las condiciones vayan más bien a lo que puedan pagar los más grandes, y eso va a ir sacando a los pymes o a los emprendimientos o a los más chicos de mercado porque no pueden cumplir con las mismas condiciones. Hay piso
funciona para una economía como la chilena, en que las pymes son las que mueven el país, que son las que generan la mayor cantidad de empleo, poner sobre la mesa esta negociación multinivel o ramal, o es otro volador de luces de la cuenta pública? No, la verdad es que la negociación por rama es un sueño del Partido Comunista. Una pesadilla para la gran mayoría. Y de la CUT, ¿no es cierto?, que aparece, digamos, reincidentemente cada cierto tiempo, pero todos sabemos que eso rigidiza el mercado laboral, le genera un problema grave a las pymes, porque efectivamente hoy día para las pymes es muy difícil competir en condiciones, y fíjate que lo arrojaron claramente los números de la pandemia. Cuando tuvimos el lanzamiento de la plataforma Chile desde las Comunas, donde Evelyn Matei lanzó esta plataforma para ayudar justamente a nuestros candidatos a alcalde y concejales con una mirada, ¿no es cierto?, desde las comunas, hubo una exposición muy interesante donde se veía que los únicos que lograron mantener sus niveles de actividad y cierto nivel de rentabilidad durante la pandemia fueron las grandes empresas. Y los grandes ajustes se produjeron en las pequeñas empresas. Las pequeñas y medianas empresas son las que, justamente por no tener las espaldas que tiene una empresa consolidada, lo que no significa que las grandes empresas sean malas, porque además en esta locura de debate que estamos, terminamos todo poniéndolo en blanco y negro, pero los que no tienen esas espaldas son los que terminan ajustándose y sufriendo las consecuencias. Entonces vamos a ponerle 6 puntos de cotización adicional, ¿no es cierto?, a las pensiones. Ajustamos las 40 horas, subimos el salario mínimo y además lo vamos a hacer negociar por rama, es decir que yo voy a tener que pagar, como tú bien decías, en mi pequeño negocio, más o menos con los mismos estándares que paga la gran cadena internacional que está en el mismo rubro que estoy yo. Entonces, todo eso afecta, por supuesto, algo que es uno de los grandes problemas que tiene Chile, que es la formalidad. Vamos a terminar como Perú, que en Perú la economía sigue funcionando porque la gran parte, hasta la minería es informal. Más de un 50% de la economía peruana es informal. Claro, incluso la minería es informal. ¿Y quién manda en Perú? Los carteles que manejan esos negocios. Entonces, eso es lo que queremos, entonces tenemos que ser muy cuidadosos y desde luego ese es otro anuncio para ese grupo, digamos. Yo quiero, a ver, para que lo hagamos más simple todavía. Más simple todavía. Porque ahora cuando dicen negociación ramal, uno ramal al tiro lo asocia con los trenes. O con los árboles. Claro. Sí. Uno dice, ya. Entonces, Luis algo pone arriba de la mesa. Que decir, negociación ramal yo entiendo que es negociación rubro por rubro. Por ejemplo, poner en mi caso, los periodistas. ¿Ya? Entonces los periodistas vamos a poner nuestras condiciones. Eso significa que alguien va a tener que negociar por nosotros y ese alguien tiene que negociar con los empresarios. Eso significa que probablemente la negociación con los empresarios va a ser probablemente en torno a los empresarios más grandes. Por lo tanto, las condiciones de negociación van a ser en virtud de lo que pueden hacer los más grandes. Y eso va a rebotar a los más chicos porque, como es negociación de rama, entonces los periodistas que trabajamos en radio, vamos a estar sometidos a las mismas condiciones. Tráiganle un pañuelo genio. A las mismas condiciones de lo que, no sé, pues, lo que se paga en televisión, o no sé, estoy pensando en eso. En el fondo, chorrea hacia abajo la negociación que tienen arriba los más grandes. ¿Es eso? Claro, pero eso trae como consecuencia que muchos de los más chicos no pueden seguir. Exactamente. Y tienen que ajustarse por otra vía. En Argentina, por ejemplo, le está dando, además, un poder de negociación a los sindicatos. A los sindicatos. En Argentina, para allá iba, en Argentina es famosa la imagen del maletín. A mí un gerente, digamos, de una empresa chilena que invirtió, me contaba que el presidente del sindicato del rubro llegaba en una limusina y llegaba a buscar su parte, digamos. O sea, yo te mantengo estas condiciones, pero esto cuesta tanto que lo necesitamos para el movimiento. O sea, le das un poder gigantesco a un sindicato del cual además terminas siendo totalmente dependiente. Porque esto hay que mirarlo, la negociación ramal es una parte de este sueño o de esta concepción de esta visión, ¿no es cierto?, que tiene el Partido Comunista y la CUT, ¿no es cierto?, donde se fortalece, entre comillas, los sindicatos, donde no existe la libertad de que yo, si no quiero sindicarme, no me sindico, y si quiero formar un grupo de negociación y negociar mis condiciones distintas del sindicato, lo puedo hacer, porque ellos lo que quieren es el poder para los sindicatos. A través del sindicato ellos pueden construir esa estructura de poder que es la que les permite roncar en forma mucho más fuerte de que la que podrían si se atuvieran únicamente a su resultado electoral. ¿Puedo hacer una pregunta impropia?
Pero podemos contestar o no. Ya, sí, no, una ya, pregunta impropia. Es que requete concha impropia. Se supone que detrás de esto está la CUT y están los sindicatos y teóricamente está el Partido Comunista, que está muy interesado en esto. O sea, el Partido Comunista celebra su aniversario en la sede de la CUT. Sí, pero yo quiero hacer una pregunta. Esto de los sindicatos con negociación con Rama y todo eso, ¿no lo hacía Franco? A través de los sindicatos verticales. Es que esto está muy no lo hacía, Mussolini en Italia. Está muy emparentado con el corporativismo, que era la doctrina, ¿no es cierto?, que inspiraba los fascismos de los años 30, 40. Claro. Pero la negociación ramal, entonces, no estoy equivocado, viene de una inspiración corporativista que viene de la época de los años 30 y estamos hablando básicamente de Mussolini y de Franco. Sí, es muy parecido. Es muy parecido. El origen es marxista, pero todo esto se encuentra, digamos, intelectualmente. Por eso lo pregunto porque tenía, básicamente porque tenía la duda. Sí. O sea, esto está pensado en términos de que no hay libertad sindical. Claro. De que hay grandes sindicatos y no sindicatos pequeños que se puedan armar o grupos de negociación. Y esa pirámide, ¿no es cierto?, que es muy parecida al corporativismo fascista que tú mencionas, es la que controla el mercado laboral y controla... ¿Sabes por qué me da risa, Luis? Porque a mí me gusta mucho la historia española, en particular la historia de la transición en España. Maravilloso. Entonces, una de las cosas sorprendentes es que esa organización del sindicato vertical, del sindicato fascista, básicamente, ¿no?, de la negociación ramal, desconocía, por ejemplo, a instituciones como comisiones obreras, manejadas por el Partido Comunista, quienes exigían libertad sindical. Y mira, en plena dictadura de Franco, ellos exigían libertad sindical para poder negociar por fuera de la negociación ramal franquista. Claro. Sí. Por eso te lo quería preguntar, porque me parece muy superior cómo todo se emparenta, ¿no? Cómo cada uno va tomando posiciones en virtud de la conveniencia. Y te quiero llevar ahí, tú lo mencionaste, Luis, que esto fue una de las peticiones que hizo la CUT, pero me llamó la atención también que la CUT pidió el tema, o aparece en el discurso presidencial diciendo a petición de la CUT, mantener el bolsillo electrónico, subir los subsidios familiares. ¿Desde cuándo la CUT negocia los beneficios sociales? ¿O es ahora que como la CUT tiene un presidente del PC, la ministra del Trabajo también, y probablemente quiere hacer... El presidente del Partido Socialista, David Acuña del Partido Socialista. No, pero recordemos que los petitorios de la CUT han llevado de acuerdo, pero temas muy ajenos a lo laboral. Y por otro lado, o sea, pero como que ese guiño fue como muy notorio. O sea, por último hay que hacerlo más piola, o sea, porque uno entiende... No, es que todo lo contrario, pero lo que ellos están buscando es eso. Es decir, este gobierno sigue todavía... con un alma que está anclada, ¿no es cierto?, en este mundo que es el Partido Comunista, que es la CUT y que es todo este ideario, que el discurso económico del presidente es incompatible con eso, pero le hace este guiño y le ofrece aquello que el mismo presidente sabe que no va a hacer ni ver la luz. Sí, y hablando de guiño, a mí me llamó la atención y eché de menos algo respecto de los mártires de Carabineros, me cambié de tema. Ahora, si bien habla de un bono que creo que es bienvenido en materia de seguridad, aparte de la legislación que sabemos que ha ido saliendo, hay un bono importante para efectos de Carabineros, pero ¿no echaste de menos algo específico respecto de lo que ha ocurrido lamentablemente con los carabineros que han sido asesinados? Sí, yo creo que los 10 carabineros que han fallecido este año, pero además el episodio trágico y que es, por supuesto, de la mayor gravedad, que fue el asesinato de los 3 carabineros en la emboscada del 27 de abril, ameritaba una mención en la cuenta pública. Yo creo que nuevamente ahí el presidente queda un poco capturado por las tensiones internas y obligado a eludir temas que desde el punto de vista del interés nacional son ineludibles. O sea, habló de los incendios, por supuesto, no lo suficiente, no dio soluciones, pero fueron también una tragedia que enlutó al país en un momento dado, y creo que el asesinato de esos 3 carabineros y más los otros 7 que han muerto durante el año ameritaba también una mención presidencial que se echó de menos. Sí, y te mencionabas el tema de los incendios, que también dijo algo, pero tengo la impresión, tú estás en terreno en la 5ª región, así que lo ves ahí en directo, está atrasadísimo y no sé bien, ahora está empezando el invierno, hace frío, llueve, ¿se puede hacer mejor una reconstrucción? Mira, es terrible porque... Primero, estamos con la lluvia, ya estamos. Primero aquí hubo un problema de prevención. Recordemos que la alcaldesa Ripamonti no tenía planes de evacuación. No lo tenía, pero estaba plagiado. Aparte, pero no había un plan de evacuación. De hecho, 60 y tantos de los fallecidos murieron en sus autos tratando de escapar. Es una muerte horrible.
O sea, si eso hubiese pasado bajo un gobierno nuestro, estaríamos todos bajo acusaciones constitucionales, querellas y acciones internacionales por genocidio, porque esta gente, según en la posición en que está, es como reacciona. Entonces, aquí murieron más de 60 personas atrapadas en sus autos por un plan de evacuación que es responsabilidad de la Municipalidad de Viña del Mar. Y eso no tiene, digamos, ninguna interpretación. Porque esto tiene varias aristas, porque por una parte está la responsabilidad del hecho mismo, que es un tema que se está viendo ahora con este par de personas que están siendo procesadas, que uno era bombero, otro era funcionario de la CONAF, que desaparecieron unos computadores, cosas tremendas. Yo no quiero olvidar, como señala Luis, que en los incendios de febrero murieron 137 personas. Sí. O sea, pero por favor, recuerde ese número, son 137 personas que murieron no solamente por la mano criminal de quienes provocaron el incendio, sino porque además hay otro tema, que es de qué forma la autoridad pudo, uno, haber prevenido el tema, y dos, de qué manera la autoridad reacciona frente a la emergencia. Y en ambos casos me parece que hay una notoria negligencia en lo que dice Luis, respecto de que no hubo un plan preventivo, sí, y menos una mínima noción, por ejemplo, de cómo evacuar frente a una circunstancia como esa. Fíjate que hay el tema del plan de evacuación, pero también el tema del desmalezamiento. Yo recorrí la zona muchas veces después de los incendios. Ahí acompañé a Carolina Corti, que desde el primer día estuvo en terreno, digamos, en Quilpué, en Viña del Mar. Estuvimos trabajando con varias fundaciones, y el testimonio que se repetía era: oye, acá desmalezaron, pero dejaron las rumas de maleza seca, que fue parte de lo que ayudó a propagar el incendio. O esta quebrada no la quisieron desmalezar porque los jóvenes que venían, digamos, a cargo de las cuadrillas dijeron que era un humedal, y era, la verdad, una zarzamora gigante que ardió y quemó una población completa. Entonces, hay una responsabilidad en la prevención, pero hay una responsabilidad muy grave también en el manejo de la emergencia. Fueron muy incompetentes. Hay un blackout que tiene que investigarse y que puede tener que ver con la intencionalidad, en fin, pero un muy manejo de la emergencia, y luego la reconstrucción, un desastre. O sea, recordemos que en el último año del gobierno del presidente Piñera se quemaron 130 casas en Chiloé. A los 2 meses se estaban construyendo las casas, y a los 10 meses el ministro de Vivienda de este gobierno las estaba inaugurando. No se puede obviar que existen los instrumentos y los mecanismos para que la autoridad agilice los trámites, tome resoluciones más allá, porque están enredados, que si estas casas eran de un metraje que hoy día no se usa, entonces vamos a tener que expropiar para construir casas. Absurdo. Si lo que hay que hacer es solucionar los problemas, y las autoridades tienen las competencias para hacerlo, pero no tienen ni el sentido de urgencia ni la experiencia para hacerlo, y ha quedado más que demostrado en estos días. Les quiero contar que en AFP Plan Vital tu confianza es nuestra prioridad. Te asesoramos y acompañamos como socios de por vida con atención y asesoría experta para ti. Deposita tu confianza y cámbiate a AFP Plan Vital ingresando a traspaso.planvital.cl, y así como lo decimos siempre, en un abrir y cerrar de ojos se nos fue el programa. Así que, Luis Pardo, director ejecutivo del Instituto de la Libertad, muchas gracias por venir por acompañarnos el día de hoy para poder conversar respecto a estos temas que están ahí arriba de la mesa, y hacer una bajadita un poquitito más profunda sobre todo los temas que tienen que ver con seguridad social, que es nuestra expertise. Así que muchas gracias por venir. Muchas gracias, Eugenio, y gracias, Pedro, por la invitación. No, gracias por acompañarnos. Tratamos de explicar más o menos el discurso que no todo el mundo sigue, y tratamos de hincar un poco más el diente para que se entienda qué es lo que hay detrás en los anuncios y en los no anuncios. Así que esperamos que hayamos logrado el objetivo. Así que, Luis, gracias por acompañarnos y éxito en lo que estás explicando. Igualmente, gracias. Bueno, y nosotros, Pedro, nos reencontramos el próximo fin de semana, no sin antes recordarles que estamos en Agricultura siguiendo minuto a minuto el desarrollo de las elecciones primarias que se están viviendo en el día de hoy. Les reiteramos, el voto es voluntario, pero si hay primarias en su comuna, siempre es bueno participar. Si hay primarias en su región para elegir gobernadores regionales, siempre es bueno participar. Todos y cada uno de los resultados y todas y cada una de los análisis y de las consecuencias de esta elección, por supuesto, las tenemos durante todo el día aquí en Agricultura. Así que, Pedro, nos vemos el próximo fin de semana. Nos vemos. Te acabamos ya a votar. Exactamente. Que les vaya muy bien. Nos reencontramos el próximo domingo.